La música y el teatro han mantenido una intensa relación desde los inicios de este arte. La musicalización de una escena teatral es siempre muy estimulante y efectiva para el espectador, y al mismo tiempo potencia la obra y sus objetivos. Por lo tanto, será muy útil saber cómo utilizamos la música en el teatro, en qué momento y para qué. Con la colaboración de Juanjo Grande, hoy os vamos a brindar algunos ejemplos y usos de la música en el teatro para daros pistas y pautas de cómo utilizarla en vuestros espectáculos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que, cuando representamos una obra, nos convertimos en contadores de una historia y, por lo tanto, debemos imaginar los sonidos y las músicas esenciales para representar aquella historia sobre el escenario, con el fin de facilitar la comprensión del texto al espectador. El primer paso, pues, es leer con detenimiento el texto con el que tenemos que trabajar. Cuando tengamos una concepción global de la obra, la leeremos por segunda vez e iremos tomando notas al margen sobre los sonidos y los efectos sonoros que aparecen o pueden aparecer. En esta segunda lectura, recrearemos mentalmente estos sonidos e iremos perfilando la idea sonora de la obra. Hay que remarcar que no podemos pensar en sonidos aislados, sino en un conjunto de sonidos que interaccionan entre ellos y con los demás elementos de la dramaturgia. Después de saber cuál es la visión del director de escena, diseñaremos el concepto sonoro de la obra, ya sea de una forma realista o quizá de una forma más abstracta. Porque, dependiendo del uso que hagamos de la música, una escena puede cambiar completamente, ya lo veréis. Pero vayamos por partes y empecemos por el principio. Hoy utilizaremos partes de la obra La Tempestad de William Shakespeare para hablar de las funciones de la música y de los momentos en los que necesitamos utilizarla. Estáis invitados a disfrutar del espectáculo. En una obra teatral podemos usar la música en el principio, lo que podríamos decir la obertura, en los entreactos o en el final. Cuando la utilizamos de esta manera, estamos creando un marco externo que nos delimita la obra entera, los diferentes actos y las diferentes escenas. De alguna manera, es como la portada y la contraportada de un libro. En estos momentos no siempre hemos de pensar en utilizar música, sino que podemos utilizar sonidos o efectos sonoros. Primero de todo, veamos cuál es la obertura de La Tempestad, al desnudo, sin música. ¡Contramaestre! ¡Aquí, señor! ¿Qué sucede? Venga, llamad a la tripulación. ¡Rápido, aunque hallaremos! Venga, vamos, rápido. Como hemos visto, la ausencia de sonido nos remite directamente a las intervenciones habladas de los actores. La música de obertura nos aporta una información previa a lo que vamos a ver, una información sobre el tiempo, el espacio, la época, los participantes. Vamos a ver un ejemplo. ¡Contramaestre! ¡Aquí, señor! ¿Qué sucede? El sonido es un instrumento muy valioso para la creación de atmósferas y ambientes en el espectador. La música de obertura nos permite preparar a la audiencia en un estado de ánimo previo, en un ambiente o en una atmósfera. En nuestro caso, nos encontramos dentro de una tempestad. Una opción para recrear ese ambiente podría ser utilizar instrumentos de percusión. ¿Queréis escucharlo? ¡Contramaestre! ¡Aquí, señor! ¿Qué sucede? Por otro lado, podemos utilizar música grabada para recrear el ambiente de la tormenta. Cualquier música puede servir: clásica, rock, folk, punky, heavy, contemporánea. Lo realmente importante, la clave, es que esa música refleje nuestras intenciones. ¡Contramaestre! ¡Aquí, señor! ¿Qué sucede? La música en el entreacto nos puede servir para ofrecer un momento de reflexión en el espectador sobre lo que acaban de ver. O, por otra parte, nos puede servir para crear una expectativa, para crear emoción sobre lo que van a ver.
Ahora vamos a escuchar una música en el entreacto que nos va a servir para marcar el final del primer acto y el inicio del segundo. Serás tan libre como el viento en las montañas, pero es necesario que cumplas según te he ordenado. Sílaba, sílaba. Ven, sígueme. Tened ánimo, Señor, os lo ruego. A vos y a todos nosotros. Nos sobran motivos para el contento. Estamos a salvo. Es frecuente que en el entreacto encontremos cambios escenográficos. En este caso, la música nos sirve para dar una sensación de continuidad y focalizar la atención del espectador en la trama argumental. Serás tan libre como el viento en las montañas, pero es necesario que cumplas según te he ordenado. Sílaba, sílaba. Ven, sígueme. Tened ánimo, Señor, os lo ruego. A vos y a todos nosotros nos sobran motivos para el contento. Estamos a salvo. En cuanto a la música final, se trata de un momento en que la música puede recoger todas las emociones de la obra y dar una información clara sobre el desenlace de la trama. La música estará al servicio de nuestras intenciones. Por ejemplo, si deseamos un final abierto donde el espectador toma sus propias decisiones, la música nos va a ayudar a transmitir esa idea. Y puesto que para vuestros pecados queréis indulgencia, sea vuestra indulgencia la que me dé la libertad. Si queremos otro tipo de final, ya sea un final trágico, dramático, cómico o feliz, entonces necesitaremos otra propuesta sonora. Y puesto que para vuestros pecados queréis indulgencia, sea vuestra indulgencia la que me dé la libertad. Es importante pensar en la coherencia sonora. Una vez establecido un patrón de actuación, es recomendable mantenerlo durante toda la obra, a no ser que busquemos un efecto dramático, cómico o expresivo. Denominamos música incidental a la que se utiliza como fondo. Es una música que acompaña a la acción de la escena y no la escuchan los personajes que están en el escenario. Su función es dar énfasis a las acciones y emociones del momento, a la vez que intenta proponer una reacción en la audiencia. ¿Qué sucede cuando queremos incorporar música a una parte del texto? ¿Qué posibilidades tenemos y cómo podemos explotarlas? En este primer ejemplo veremos cómo podemos asociar un motivo sonoro a un personaje. De esta manera conseguimos que el público siga mejor el desarrollo de la obra. Y ahora no hagas más preguntas. Deja que el sueño venza, el sueño reparador. Ariel, ven, acércate. Salve, mi gran señor. Aquí estoy para obedeceros. Sea para volar, nadar, lanzarme al fuego o cabalgar numbres encrespadas. Espíritu, ¿hiciste la tempestad punto a punto como te ordené? Punto por punto. En el segundo ejemplo, la música nos ayuda a dar continuidad a las diferentes intervenciones de los personajes, actuando como un elemento unificador. Y ahora no hagas más preguntas. Deja que el sueño venza, el sueño reparador. Ariel, ven, acércate. Salve, mi gran señor. Aquí estoy para obedeceros. Sea para volar, nadar, lanzarme al fuego o cabalgar numbres encrespadas. Espíritu, ¿hiciste la tempestad punto a punto como te ordené? Punto por punto.
Algunas veces nos encontramos que las músicas ya están marcadas en el texto, ya sea en forma de canciones, músicas o danzas. ¿Qué armonía es esa, amigos? Escuchad. Qué melodía tan dulce y maravillosa. Oh cielos, que todos los ángeles nos custodien. Además de utilizar músicas grabadas, cuyo potencial hemos podido observar, también es muy enriquecedor para el texto añadir efectos sonoros o ambientaciones a partir de elementos muy fáciles de utilizar y accesibles. Arena, papel de aluminio, una botella de cristal, una bolsa de plástico, son recursos simples que dan fuerza al texto y que aportan un valor añadido a la obra. Volvamos a la primera escena. Seguro que se nos ocurren varias maneras de recrear una tormenta, desde utilizando elementos cotidianos hasta medios más tecnológicos. Lo realmente importante es pensar y escoger cuáles son los sonidos más adecuados para nuestra idea de tormenta. ¡Contramaestre! ¡Aquí, señor! ¿Qué sucede? Venga, llamad a la tripulación. ¡Rápido, aunque hallaremos! Venga, vamos, rápido. Solo debemos despedirnos, pero antes, unos últimos consejos y pautas que tenemos que tener presentes cuando utilicemos la música en el teatro. El sonido es un elemento subjetivo y todos reaccionamos a él de una forma diferente. La única manera que tenemos de saber si nuestras músicas y sonidos funcionan en escena es probarlos en escena. Es posible que a la primera no funcionen y que tengamos que recortarlos, añadir más, no pasa nada. Es un proceso de ir probando hasta que funcione. No debemos olvidar que la música es solo una parte del engranaje teatral y que el público no va al teatro a escuchar música, sino a ver una obra. La música teatral puede ser muy intrusiva. Demasiada información puede descentrar al público. Por lo tanto, mejor pensar en ideas sencillas. Tener en cuenta que la música teatral pretende aclarar, ayudar e ilustrar con sonidos y músicas lo que pasa en escena. Y ya nos despedimos con un sonido imprescindible en el teatro, tan importante como los que hemos trabajado hasta ahora. Un fuerte aplauso.